En este video vamos a revisar qué son los ángulos, vamos a ver su clasificación y también vamos a ver algunos teoremas que nos van a ser útiles para resolver problemas. Así que, comenzamos. Si tenemos una recta, como vemos por acá, y tomamos un punto A que pertenece a esa recta, la recta queda dividida en dos partes, en una que vemos por acá y en otra por acá. Si escogemos una de las partes, en este caso voy a escoger esta parte, y tomamos un punto B que pertenece a esa recta, que está en ese lado y que es diferente de ese punto A, vamos a tener la siguiente figura, la que vemos por acá, que está formada por el punto A y todos los puntos que pertenecen a esa recta y que están en ese lado. A esa figura se le conoce como rayo y la notación para ese rayo es la siguiente. Y se lee rayo AB. El punto A es el extremo o el origen del rayo AB. Si a este rayo le quitamos el punto A, vamos a tener una semirrecta. Y la notación para la semirrecta es la siguiente, la que vemos por acá. Y se lee semirrecta AB. Ahora tenemos la siguiente recta y también tenemos los puntos E, A y F que pertenecen a esta recta. Y si el punto A está entre E y F, vamos a tener lo siguiente, dos figuras, el rayo AE y el rayo AF. A esos rayos se les conoce como rayos opuestos. Un ángulo es una figura formada por la unión de dos rayos, como vemos en esta figura, y que tienen el mismo extremo. Si estos rayos coinciden, ese ángulo se llama ángulo nulo, y si estos rayos son opuestos, ese ángulo se llama ángulo llano. El punto A, que es el extremo de estos dos rayos, se le conoce como el vértice del ángulo. Y los lados del ángulo son los rayos AB y AC. La notación para este ángulo es la siguiente, la que vemos acá. Y se lee ángulo BAC. Ángulo BAC, o que es lo mismo, ángulo CAB. También se puede indicar simplemente nombrando el vértice y se lee ángulo A. En diferentes libros vamos a encontrar diferentes notaciones. Hay que tenerlo en cuenta. Y no hay que olvidarnos que un ángulo es una figura formada por puntos y viene a ser la unión de estos dos rayos que vemos aquí en esta figura. Si tenemos un ángulo, como vemos acá, el ángulo BAC, que pertenece a un plano P, y si este ángulo no es un ángulo nulo ni llano, este ángulo divide al plano P en tres subconjuntos de puntos, que son el interior del ángulo, el ángulo y el exterior del ángulo. El interior del ángulo es un conjunto formado por todos los puntos del plano P que están entre estos dos rayos y que no pertenecen al ángulo BAC. El exterior del ángulo BAC son todos los puntos que pertenecen al plano P y que no pertenecen al ángulo BAC ni a su interior. Y también, como sabemos, el ángulo BAC es la reunión de todos los puntos que pertenecen al rayo AB y al rayo AC. Aquí tenemos unos ejemplos donde vemos el punto E, que está por acá. Ese punto E pertenece al exterior del ángulo BAC. Y acá tenemos otro punto, el punto H. Es un punto que pertenece al interior del ángulo BAC. Y tenemos por acá un punto F, que pertenece al ángulo BAC. Medir un ángulo es comparar la abertura de un ángulo con la abertura de otro ángulo que nos sirve como patrón y a la que llamaremos grado. Ese grado es la unidad de medida de los ángulos y se obtiene al dividir una circunferencia entre 360 partes iguales. A este sistema se le conoce como sistema sexagesimal y es la que más se utiliza en geometría. La notación para la medida de un ángulo es la siguiente y se lee medida
del ángulo BAC. BAC. Para determinar la medida de un ángulo se utiliza un transportador. Y si medimos el ángulo BAC usando nuestro transportador, vamos a obtener un número real. Supongamos que obtenemos el número 30 en el transportador. Entonces eso quiere decir que la medida del ángulo BAC es igual a ese 30 y le agregamos la unidad. Sería 30 grados. Aquí tenemos dos figuras que nos representan dos ángulos. Si estos ángulos son congruentes, entonces las medidas de estos ángulos son iguales. También podemos decir que si tenemos dos ángulos que tienen la misma medida, entonces estos ángulos son congruentes. En esta figura tenemos un ángulo, el ángulo AOB, y tenemos un punto P que pertenece al interior del ángulo AOB. El rayo OP es bisectriz del ángulo AOB si y solo si este ángulo que vemos por acá, el ángulo AOP, es congruente con este otro ángulo, con el ángulo POB. Y sabemos que si estos dos ángulos son congruentes, tienen la misma medida. Ahora pasamos a la clasificación de los ángulos, según su medida. Vamos con el primero de ellos, el ángulo nulo. El ángulo nulo es un ángulo formado por dos rayos que coinciden y la medida de este ángulo es igual a 0 grados. Vamos con el segundo, el ángulo agudo. Un ángulo es agudo si la medida de ese ángulo está entre 0 grados y 90 grados. Eso quiere decir que es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Pasamos al tercero, el ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo formado por dos rayos perpendiculares, como vemos acá en la figura, y su medida es igual a 90 grados. También a esa medida se le representa por el gráfico que vemos ahí, que es un cuadrado pequeño. Pasamos al ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo cuya medida está entre 90 grados y 180 grados. Eso quiere decir que ese ángulo mide mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Ahora vamos con el ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo formado por dos rayos opuestos y su medida es igual a 180 grados. Continuando con la clasificación, vamos a revisar la clasificación de los ángulos según la posición de sus lados. Vamos con el primero de ellos, los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son ángulos que pertenecen a un mismo plano, que tienen el mismo vértice y que tienen un lado en común. Estos serían ángulos adyacentes. Los ángulos consecutivos son ángulos que pertenecen a un mismo plano, que tienen el mismo vértice y que cada ángulo es adyacente con el ángulo inmediato. Por ejemplo, ahí vemos tres ángulos consecutivos, el ángulo AOB, el ángulo BOC y el ángulo COD. Son ángulos consecutivos. Continuamos con el tercero, los ángulos consecutivos que tienen como vértice un punto que pertenece a una recta y que están en un mismo semiplano. Aquí tenemos que saber que la suma de las medidas de estos ángulos debe ser igual a 180 grados. Vamos con el cuarto. Los ángulos consecutivos alrededor del vértice común. Aquí tenemos que tener en cuenta que la suma de las medidas de todos estos ángulos debe ser igual a 360 grados. Continuamos con el quinto. Los ángulos opuestos por el vértice. Si tenemos dos rectas que se intersecan, forman cuatro ángulos, como vemos acá en la figura, y el ángulo que vemos por acá, este y este otro, estos dos ángulos son ángulos opuestos por el vértice. Y también este ángulo que está por acá y este otro, estos dos, también son ángulos opuestos por el vértice. Si tenemos en cuenta este teorema que dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, entonces podemos concluir que
Estos ángulos que son opuestos por el vértice deben de tener la misma medida. Y también estos dos. Si estos dos ángulos son opuestos por el vértice, tienen también la misma medida. Este teorema es muy útil para resolver los problemas. Continuamos con la clasificación de los ángulos y esta vez vamos a ver la clasificación según la suma de sus medidas. Vamos con el primero de ellos, los ángulos adyacentes complementarios. Son dos ángulos que pertenecen a un mismo plano, que tienen el mismo vértice y donde la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Vamos con el segundo, los ángulos adyacentes suplementarios. Son dos ángulos que pertenecen a un mismo plano, que tienen el mismo vértice y donde se cumple que la suma de sus medidas debe ser igual a 180 grados. Continuamos con el tercero, los ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. También se dice que la medida de uno de los ángulos es el complemento del otro. Si tenemos el complemento de alfa y lo abreviamos de esta manera, el complemento de alfa es igual a 90 grados menos ese alfa. Y todo esto es igual a la medida del otro ángulo. Si queremos hallar el complemento de 60 grados, lo que tenemos que hacer es restar 90 grados menos 60 y vamos a tener el complemento de 60 que es 30. Vamos con los ángulos suplementarios. Son parecidos. Se dice que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. También se dice que la medida de uno de los ángulos, cualquiera de ellos, es el suplemento del otro. Si tenemos el suplemento de alfa en este caso, y lo abreviamos de esta manera, ese suplemento del ángulo alfa es igual a 180 menos alfa. Y eso es igual a la medida del otro ángulo. Tenemos un ejemplo por acá. Si queremos hallar el suplemento de 120, tenemos que hacer una diferencia. 180 menos 120. Y eso es igual a 60 grados. Entonces se dice que el suplemento de 120 es igual a 60 grados. Ahora vamos a revisar lo que es un par lineal. Si tenemos dos ángulos, como vemos en la figura, el ángulo BOC y el ángulo AOB, donde tienen un lado en común y los otros dos lados son rayos opuestos. Entonces se dice que estos dos ángulos forman un par lineal. También, por último, podemos decir que estos ángulos son adyacentes y suplementarios. Eso quiere decir que la suma de sus medidas debe ser igual a 180 grados.